amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. La fuerza de un peón pasado. Estrategias para explotarlo. No sé qué disfrutará más uno. La explosiva combinación de Rubinstein al principio de la partida para ganar un peón o su hábil juego para explotar su ventaja. La combinación que involucra un sacrificio de dama es sencilla, aunque brillante. La estrategia subsecuente para ganar con un peón extra puede ser resumida como sigue. Rubinstein simplifica la posición cambiando tantas piezas como sea posible. Devuelve el peón extra sobre un flanco para crear un peón pasado en el otro y empuja el peón pasado definitivo a la casilla de coronación. Este encuentro entre Rubinstein y Durash, celebrado en Viena en el año 1908, comenzó con los siguientes movimientos: D4, D5, caballo F3, C5, E3, caballo F6, D por C5, dama A5, jaque. La dama no debe entrar en juego tan temprano. La continuación E6 es una manera más segura de recuperar el peón. El blanco no puede sostenerlo, ya que la continuación B4 es respondido con A5, C3, A por B4, C por B4, B6 y ahora una jugada de valor dudoso que es alfil A3 intentando sostener el peón de C5. Pero tras B por C5, B por C5, detenga el vídeo. ¿Qué jugaría usted con negra? Efectivamente, es una pequeña combinación que surge después de torre por A3, caballo por A3 y dama A5 jaque, y el negro obtiene dos piezas por su torre. Continuando con dama A5 jaque, caballo de B a D2, dama C5 y A3. Prepara la expansión B4 seguido de alfil B2 incorporando otra pieza al centro. El negro respondió con dama C7, C4 y D por C4. Esta jugada no solo abandona el centro, sino ayuda al blanco a desarrollar sus piezas. Mejor era mantener con E6 la posición central. Luego de D por C4, caballo por C4 y alfil G4. Los caballos antes que los alfiles, aconsejó Lasker desde 1895, pero algunas personas simplemente no escuchan. Otra continuación interesante es alfil E6, recomendada por la máquina, que tampoco le hace caso a Lasker, aunque las blancas siguen mejor después de la continuación alfil D2, y si alfil por C4, dama C2, el blanco quedaría con la pareja de alfiles que le justifican dicha ligera ventaja. Luego de alfil G4, B4, caballo C6. Aunque Grau en uno de sus tomos planteaba no jugar el fianchetto con el alfil en G4 o viceversa, la máquina recomienda aquí oponerse al futuro alfil B2 con el movimiento G6, H3, alfil por F3. Por esta razón es que no se recomienda G6 y alfil G4, puesto que el alfil no debe retroceder. Dama por F3, alfil G7 y alfil B2, con la pareja de alfiles y la posibilidad de ocupar la columna C. Luego de caballo C6, alfil B2, B5. Un nervioso intento de forzar al caballo a retirarse, pero Rubinstein tiene otros planes para esta pieza. Su siguiente jugada inicia una combinación espectacular e inesperada.
Detenga el vídeo en este momento y encuentre la continuación que realizó Rubinstein. Ese movimiento fue caballo de C a E5, caballo por E5 y ahora caballo por E5. Buena jugada. Sacrifica temporalmente la dama para recuperarla después ganando un peón. El peón de B5 y el alfil de G4 están sin defensa, por lo tanto, lo mejor para las negras es jugar alfil por D1, toda vez que la retirada del alfil a D7 conlleva a la siguiente continuación: caballo por D7, dama por D7, dama por D7, jaque, rey por D7, alfil por B5, jaque. Conduce igualmente a un final perdido. Peón menos, el blanco pareja de alfiles y el rey negro danzando en el centro. Por esa razón, la captura de la dama es lo mejor. Luego de alfil por D1, alfil por B5, jaque, caballo D7. Es la mejor forma de devolver la dama. En la línea de esa devolución de la dama con rey D8, he respondido con torre por D1, rey C8, alfil A6 jaque, rey B8, caballo C6 jaque, dama por C6, alfil E5 jaque, dama D6 y ahora no captura la dama, sino que sencillamente torre C1 y jaque mate a la siguiente en la casilla de C8. Por lo tanto, caballo D7, alfil por D7 jaque, dama por D7. Esto es prácticamente forzado. Caballo por D7, alfil H5, caballo E5, torre C8, G4, alfil G6, caballo por G6. La pareja de alfiles podía posibilitar al negro a oponer alguna resistencia, así que Rubinstein remueve uno de ellos. A cambio, el negro obtiene una columna semiabierta para su torre después de H por G6. Alfil D4 atacando el peón de A7 que se defiende con A6 y rey D2. El rey se traslada al centro, o mejor dicho, se mantiene en el centro para tomar parte activa en el final. F6, preparando el desalojo del alfil de D4 con E5, con su fuerte posición en la mitad del tablero. Pero a ello, Rubinstein respondió con torre a C1, poniendo la interrogante al negro. Él debe cambiar la torre o abandonar el control de la columna abierta. Decidió por el cambio de las torres por C1 y el blanco torre por C1. Mucho mejor que capturar con el rey. La torre debe atacar en el final, no quedarse pasiva en H1 protegiendo el peón de H2. E5. El negro podía directamente capturar el peón torre por H2, pero sigue torre C8 jaque, rey F7, rey E2, defendiendo F2. E5, alfil C5, simplificando el resto de las piezas menores. Alfil por C5, torre por C5, torre H8, torre C7 jaque, rey E6 y torre A7. Y las blancas pronto tendrán dos peones pasados conectados en el ala de dama. Luego de E5, continuó alfil C5 con la misma política de simplificar las piezas menores. Torre por H2. Si las negras hubiesen jugado primero alfil por C5, entonces el final hubiera tenido un resultado algo similar. Después de torre por C5, rey D7, torre A5, torre A8 y B5, con lo cual las blancas obtienen una ventaja ganadora en el final. Continuó la partida después de torre por H2 con alfil por F8, rey por F8, rey E2, defendiendo el peón de F2, E4, torre C6. La torre activa comienza su estrago en el ala de dama. Torre G2, torre por A6 y torre por G4. El material está parejo, pero Rubinstein
tiene una gran ventaja posicional en sus dos peones pasados ligados, uno de ellos una dama potencial. Torre A7. Casi instintivamente la torre toma control de la séptima fila, tal vez siguiendo los consejos de Ninsowish. Torre G1, B5, torre B1. Las negras hacen lo mejor, atacando los peones por la retaguardia. A4, G5, torre B7, para apoyar el avance del peón A, que es impedido momentáneamente con torre A1, pero ahora Rubinstein devuelve el peón de A4 y no se detiene en defender el de A4 con B6. Rubinstein no pierde tiempo tratando de salvar ambos peones. Un peón en las manos correctas es suficiente para ganar. Torre por A4, torre A7. Torre B4, B7, con la amenaza de lo que ocurrió en la partida después de G4. En caso de realizar el movimiento rey E7, entonces B8 igual a dama con jaque a la descubierta. Tras G4 siguió torre A8. Esto es lo que se esperaba con el avance del peón a B7. Rey F7, B8 igual a dama, torre por B8 y torre por B8. En esta partida parece que Duras, a duras penas, abandona. Siguió rey E6, torre 8 jaque, rey F5, rey F1 y finalmente Duras reconoció la derrota. Una interesante combinación de Rubinstein en esta partida contra Duras y una impecable materialización de su ventaja posicional y material. Espero que le haya sido de utilidad y nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.